Hola chicos, chicas, bienvenidos acá a otro live en Chain Reaction. Hoy tenemos una entrevista, o bueno, más bien un debate muy especial. Tenemos acá a dos colegas, a Mario Zapata y a Iván de Con Crusher, bajista de Con Crusher. Mario Zapata es un gran parcero del canal, es también un gran amigo personal que está hoy para contarnos un poquito o va a colaborarnos, hablándonos un poquito sobre la historia del metal o de la escena metalera en el eje cafetero en Colombia. Y vamos a tener también la oportunidad de compartir perspectivas con Iván, bajista de Con Crusher. Entonces hoy es un evento muy especial, tenemos un espacio para debatir, para dialogar, compartir experiencias, hablar un poco de la historia de cómo se empieza a gestar el metal y sus géneros extremos en Colombia y en particular concentrados en el eje cafetero. Entonces damos una bienvenida a Mario Zapata y a Iván de Con Crusher. Entonces chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al debate del día de hoy. Entonces, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues arranque, Iván. Bueno, Mario, gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge, por la invitación otra vez. Qué bonito poder estar aquí otra vez y abrir estos espacios para hablar y conversar. Creo que muchas veces es importante hacer memoria de este tipo de cosas, que no solo es escuchar y tal, sino que a veces es bueno saber qué ha pasado, de dónde venimos y hacia dónde vamos, en algo como lo es el metal. Bueno, por mi parte, pues agradecerles. Yo estuve viendo la última entrevista que le hicieron a Iván. Me encantó mucho y pues a vuelta de esta entrevista le comuniqué a Jorge, pues le comenté muchas cosas relativas a lo que yo había vivido en el eje cafetero. Yo soy de Quimbaya, Quindío. Pues yo viví toda mi infancia, 80s y 90s ahí, y le contaba cómo me sorprendía tanto lo que la evolución de ver o sea, bandas como la tuya, y decía, guau, qué maravilla, pero eso empezó en un tiempo y digamos que yo no soy músico, o sea, yo toqué, o sea, digamos que soy de familia música y toco cosas, y toqué saxofón, toqué en bandas y tal, pero pues no soy un músico profesional, yo me dedico a la física, pero me sorprendió mucho saber que yo fui parte de una escena que se gestó en su momento, que tiene unas connotaciones bien interesantes y unos orígenes bastante, que tienen un contexto muy particular, que es el eje cafetero de los 80s y 90, bueno, sobre todo los 90s, que me resonaron mucho y dije, uy, qué bacano poder hablar con Iván y con Jorge. Le dije, Jorge, pues ¿qué hacemos? Jorge fue el que me propuso como, y pues le agradezco mucho porque aunque no soy parte de los protagonistas, digamos, de los que han hecho la música, como ustedes, con todo el respeto, pues ser parte también de la comunidad, de esa comunidad que escucha de los metaleros, pues también es bueno a veces compartir esas experiencias. Entonces, muchas gracias a Jorge y a Iván por escucharme hoy, por estar acá con nosotros. Listo, perfecto. Pues bueno, la idea es que vamos a partir el debate en 5 partes grandes. Vamos a ir aclarando un poco sobre eso a continuación. Vamos a también a hacer un pequeño recorrido histórico. Vamos a hablar pues más o menos de cómo pues se gesta el metal, particularmente en el eje cafetero. Bueno, pues históricamente los géneros extremos o bueno, la música que se puede empezar a catalogar como música extrema empieza a llegar en Colombia más o menos hacia la década de los 70 por personas que tenían como los recursos suficientes para traer música del exterior, de traer discos, es decir, que ya el metal y los géneros extremos estaban empezando como a fortalecer durante esa época en el extranjero. Todavía no habían géneros tan desarrollados como el thrash metal, que vino pues, un poco después a gestarse, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, como por dos corrientes grandes que hay allá para el thrash metal. Y en Colombia, pues empieza a aparecer el metal pues, alrededor de los 80s, particularmente en el 83 con la aparición de Parabellum, que son esas bandas pues que cimentó el metal. Después llegan otras bandas importantes, una que yo conozco personalmente y tuve sus discos en colección. Me recuerdo, era ahorrado para comprarme un live de Neurosis, que durante un tiempo se llamaba Neurosis Inc., porque había un problema legal con el nombre de Neurosis. Banda pues que formó Jorge Mackenzie, que disolvió Jorge Mackenzie en el 2017.
Creo que actualmente ellos todavía tocan, pero con músicos de sesión. Yo no tengo muy claro esos detalles en que está Neurosis a la actualidad, pero lo importante es que Neurosis sienta unas bases súper importantes. Después llegan otras dos bandas súper relevantes. Neurosis llega en el 87. En el 88 llega Masacre, que es una banda que siente unas bases del death metal súper brutales, pero que además de sentar unas bases del death metal en Colombia, pues también eso es algo que está por ahí escrito en algunos documentos, es que el batero de Neurosis, Bull Metal creo que se hacía llamar él, hace contacto con Euronymous, ¿sí? Y Euronymous reconoce las influencias. Eso es algo que me sorprende bastante, y es que hay genética colombiana en el black metal. En el Inner Circle. Sí. En el Inner Circle hay una genética fuerte, porque Bull Metal de Masacre tuvo contacto escrito con Euronymous, y ellos aceptan que hay una influencia del sonido de Parabellum en lo que hacía pues, Mayhem, ¿no? Entonces, pues se empieza a gestar, y hay una influencia profundísima de estos, de pronto un poco difícil decirlo pues en estos medios, pero pues de la violencia en el país, violencia pues que en los 80s y particularmente en los 90s estaba muy desatada. En los 80s pues todavía marcada por ese estado de sitio que había en el país, pues, donde pues las Fuerzas Armadas acá tenían como digamos unos poderes especiales y demás, que termina más o menos en el 90-91 cerca del gobierno de César Gaviria, ¿sí? Cuando se empieza a gestar la Constitución del 91, sí, si no me equivoco. Y pues empieza otro tipo de violencia en el país. Todo eso también está muy influenciado por esa política de Estados Unidos de influir acá con lo que pasaba, sobre todo con las tendencias de izquierda. Entonces esa violencia se ve súper plasmada en la música. De hecho, ahorita vamos a poner unas portadas de discos, como por ejemplo de Masacre, donde eso es como una fuente de lyrics y una agresividad en el sonido, en el death metal, el que se empieza a producir acá, y después el black metal que empieza pues como a aparecer. Ok, de hecho, entonces, antes como de, perdón, antes de avanzar un poquito con la línea temporal, hay un detalle importante con lo que acabas de decir, ¿no? Y es toda esta influencia de Parabellum, de Reencarnación, de estas bandas. Digamos que no solo fue Parabellum, no solo fue Mayhem, sino que hubo una escena, no sé si estás familiarizado con ello, que es la escena del ultrametal. La del ultrametal en Medellín. Que es ultrametal, sí, en Medellín, que todo esto de hecho se vio muy reflejado de ahí en adelante, desde el 87, 80 y algo, o 92 creo, en adelante, en la película de Rodrigo de No Futuro. Claro. Sí, sí, señor. Cierto, que pues yo creo que es de las joyas del cine colombiano por la implicación histórica, social y todo lo que tenía. Pero entonces es como, bueno, nombrar como ese pedacito de historia, porque más allá que Parabellum haya influenciado a Mayhem o lo que sea, era como el sonido del ultrametal colombiano, que si uno se va a la historia, eran personas que no sabían, o sea, no sabían tocar, no tenían para comprar pedales, entonces hacían pedales como o amplificadores con lo que tuvieran, y que eso en última se volvió el sonido como el signature de esa época y de esa gente, ¿cierto? Entonces, pues lo que decía Mayhem, tengo entendido, era como, uff, me encanta ese sonido tan crudo, pero pues el sonido crudo... Tan oscuro. Sí, pero el sonido crudo, pues digamos que más allá hay dos cosas, ¿no? Está como la implicación política, que es lo que uno ve en la película de Rodrigo D, ¿cierto? Una gente que está creciendo en medio de la violencia, de barrios sin puertas, sin asfalto, pero también el hecho de que el mismo nivel de pobreza era como, no tenemos ni para unos equipos, ni para aprender a tocar esto, entonces tocaban como pudieran y grababan como pudieran, y eso era lo que allá les llamó la atención desde su primer mundismo. Era como, nosotros sí tenemos todo para grabar, pero queremos sonar como ustedes porque ustedes suenan caóticos. Exacto, lo que para Europa y para esos países en ese momento que tenían una socialdemocracia ya montada, eso se da en los países, en Noruega, Suecia, Finlandia, pues para ellos era algo que lo podrían llamar muy minimalista, ¿no? Para ellos era minimalista, cuando para Latinoamérica, en particular Colombia,
era pobreza en realidad. Era pobreza, era una Exacto. realidad. Entonces, y eso pasa mucho en todos los fenómenos culturales. Hoy en día podemos hablar de la gentrificación, es un poco eso, ¿no? Claro. Y claro, De lo que te hecho, parece exótico, pues en realidad es pobreza ahí de frente, y le pones No, y color. tan lindo esto que Tan bonita hacen. esta pobreza. tan bonito está. Tan Pero lindo esto bueno, que hayan en madera y tan sí. artístico, y la gente se ahí como muriéndose de hambre vendiendo cualquier cosa. O sea, Cosa que, una poquita, perdón, para agregar un poco a esto, a mí me parece que incluso el contexto no solo el contexto del metal, o el ultrametal, era tan amplio que también tocaba otras esferas que incluso que posteriormente fueron más populares, que fue el caso de la pestilencia, por ejemplo, el caso de incluso en los 90s, pues que ya haya una banda como Aterciopelados sacando un disco como El Dorado, que es el del 95, pero anterior a ese hay una escena bogotana que propicia que Sonolux se involucre a grabar discos de rock con una escena o sea, con un medio tan convulso como el colombiano de finales de los 80 y principios de los 90. Acordémonos que estaba ahí, estábamos en la época de Pablo Escobar todavía, guerra de sí, carteles. Pablo Escobar lo matan en el 93, 94, si no estoy mal. 94 creo. Y ahí está, ahí hay eso está pululando muchas bandas, muchas, no tanto bandas de metal y rock, sino movimientos de expresión artística muy fuertes. Y en particular, digamos, lo que pasa con estos coletazos que nos llegan a nosotros ya en el eje cafetero, particularmente, pues puede que ya se haya dado en Medellín, ¿sí? Y ya se haya dado en Bogotá, pero ahí llega un poco en desfase, pero también adquiere una identidad propia. Y es precisamente, o sea, de pronto me estoy adelantando un poco, pero recuerden que en el Quindío que yo nazco, que es el Quindío de los 80s, y en el que crezco mi adolescencia en los 90s, recordemos que ahí está Garavito. O sea, Garavito es del Quindío. El asesino en serie más grande, o sea, más renombrado de la historia, no sé, de la historia occidental, no sé, que murió hace poco. ¿Cómo se llamaba ese señor? Bueno, le llamaban el Alfredo monstruo, Garavito. Alfredo Garavito, el monstruo de los Andes, que curiosamente termina, hay una banda que es de los 90s que se llama Purulent, tiene un Ajá. disco que se llama Garavitos Pedophilia Stays. Ah, Sí, sí, sí. pensé que esta era la Es un chaqueta del disco, parche. claro, Un es un parche disco, de ese CD. claro, es un disco extremo, eso sale en el 90 y pico, ya cuando cogen a Garavito, cuando se vuelve famoso, pero Garavito actuaba en los territorios de donde yo crecí, en Quimbaya, en Alcalá, en Calarcá, en Circasia, ahí todo, eso está lleno de eso. Posteriormente encontraron niños ahí regados por todos esos ríos y por todos esos sitios. Entonces, la pregunta que uno le nace es, uno no puede, un sociólogo, no sé, un antropólogo dirá, uy, ¿cómo es que se gestó esa música tan podrida, entre comillas, en esa zona? La pregunta no es esa, la pregunta es cómo no iba a salir esa música tan podrida, claro, en ese contexto tan violento. O sea, era un contexto de donde la vida no valía nada, donde todo el mundo se iba. En mi pueblo todos fuimos migrantes, y los pueblos que son migrantes tienen una repercusión inmediata, y es que cuando salen también vuelven las culturas. Entonces, a mí, por ejemplo, en el caso particular, llegaba mucha gente, llegaba mucha música que nos mandaban de Estados Unidos, de España, que la gente nos mandaba discos, cassettes, etcétera, y eso hacía más grande el conocimiento de las bandas, de lo que estaba sonando en el mundo, porque en esa época pues no había internet, por ejemplo. ¿Sí? Eso pues digamos en términos del contexto que bien lo mencionan ustedes dos. ¿Sí? Sí, absolutamente. Además que esa violencia disparada en el país, por ejemplo, en el 84 está esa intervención que hace el Ejército Nacional en la Universidad Nacional y otra serie de situaciones pues que también empiezan a desencadenar una sensación de depresión pues hacia las personas que pues, precisamente menos recursos tienen, ¿no? Sí. Y pues ese sonido, digamos, rudimentario, un poco arcaico también pues empieza a ir cambiando con el tiempo, pero pues digamos que creo que el primer evento importante que hay es la batalla de bandas donde gana Kraken para que se produzca su primer LP.
Y eso es donde ellos ya empiezan a ver que hay de pronto un mercado naciente ahí, o sea, ya lo dejan de ver simplemente como, pues, es que hay hasta cierto clasismo en esa historia, ¿no? Porque había gente que veía como esos géneros extremos como música de otro tipo de clase social, ¿no? Sí, claro. Pero ya se empieza a ver también como, oiga, eso es un mercado que está creciendo. Sí, o sea, algo más para comentar ahí. Había yo me acuerdo mucho en la zona, o sea, como que cada que hay una crisis en una sociedad, al final de cuentas, pues aparece una respuesta cultural, ¿no? Y una de esas tantas respuestas que tuvo, en particular, pues el eje cafetero, bueno, Colombia, los Andes, si se quiere, fue asumir cierto grado de extremidad, se dice, bueno, de extremo, tanto, incluso en las letras, en la forma, en la música. Yo me acuerdo mucho en lo que a mí me tocó en Quimbaya, por ejemplo, había mucha gente haciendo vainas, lo que llamamos haciendo vainas, o sea, cosas culturales, unos pintando, otros tocando música rara, otros tocando metal, otros haciendo poesía, haciendo performance. Eso fue de hecho, pues conservo amigos que muchos están fuera. Por ejemplo, me suena ahora mucho un amigo que se llama Lagar, ¿sí? Alfonso, que ellos tienen un programa en Quimbaya que se llama, ellos tienen una fundación cultural que se llama Carteros de la Noche, y ellos eran influenciados por gente así extrema, ¿no? O sea, leían mucha poesía maldita, leían yo me acuerdo ver grupos de teatro que presentaban obras de Antonin Artaud, por ejemplo, que son cosas fuertes. O sea, uno dice, la pregunta que yo me hago actualmente, yo me fui de mi pueblo en el 2000, con 17 años me fui a Bogotá, yo decía, hombre, como que hemos visto mucha cosa acá, ¿sí? Se había visto mucha cosa y normalmente tendiente a cosas podridas, digamos, a cosas muy, bueno, lo que llamamos así, pues, entre comillas, ¿no? Digo, a mí me gusta en realidad, pero cosas como muy que tocaban el fondo. En esa edad ya conocíamos que era Arthur Santos Lavey, no sé, el papa, el de la iglesia de San Francisco, no sé, el de la iglesia negra, en ese momento, el de la Biblia negra. Conocíamos muchas cosas del black metal, y estos grupos que surgían en ese momento empezaron a adoptar precisamente en sus líricas, en su representación artística, cosas ya muy, muy voladas para la época. O sea, uno ve las carátulas había un split de Carnal, y ¿cuál era el otro grupo? De Gortrade. Claro. De Gortrade. O sea, esa es una carátula que yo digo, esa carátula es fantástica, ¿sí? Esa carátula es fantástica. O sea, es un Cannibal Corpse, o sea, es como una cosa, y uno dice, uff, qué potencia. O sea, sí, o sea, es muy curioso porque yo creo que se puede hacer un paralelo ahí importante, y es que está eso, ¿cierto? Como lo impresionante de esa carátula en ese momento, y pues, trayendo desde atrás todo lo que estás diciendo de la violencia, de todo lo que estaba sucediendo en el país, lo que la gente ya estaba acostumbrada a ver, ¿no? En Bogotá en esa época era que aparecían los comunistas en la calle con la corbata. Sí. Con la y el exterminio de la Unión Patriótica, ¿no? Y podemos hacer un paralelo en eso con lo que estaba mostrando, por ejemplo, en su momento Matando Güeros, que también era la realidad que se estaba viviendo en ese momento en la frontera. Esto es de brujería, ¿cierto? Sí, brujería. Y bueno, yo quería como hacer un aporte más a todo lo que estás diciendo ahí para continuar con la línea que llevamos en la entrevista. Y es un detalle importante en Quindío, y es que ella estaba aquí buscando en la otra pantalla, que ella estaba hasta hace un par de años una de las figuras más importantes del satanismo en el mundo también, que no tiene que ver con esta iglesia no. que hicieron, sino Héctor Escobar. Héctor Escobar. Una persona demasiado que tiene mucha repercusión. Claro, pues Héctor Escobar, perdón, Iván, los de Internal Suffering eran parceros de ese man. Iban y tienen algunas letras de él. Porque sí, él era considerado hay un artículo. El Papa Negro.
El Papa Negro. Hay un artículo del Malpensante que se llama El esqueleto del diablo, que es, que búsquelo por ahí, lo podemos poner en el canal. Sí, espero lo pongo. Pero Héctor Escobar era de Pereira, o de Dos Quebradas, si no estoy mal. Esqueleto del diablo, ¿cierto? Sí, es búsquelo en el Malpensante. Ese Héctor Escobar, pues era un poeta, digamos, desde el punto de vista no romántico, sino más bien desde el punto de vista literario, pues era un poeta que escribió poesía maldita durante toda su vida. Él muere, no sé, en la década pasada, o sea, después del 2000 murió, pero era un referente, y este tipo lo cogieron bandas de metal extremo, como hay una que se llama Die Antichrist, creo que sí. Sí, de Medellín, que Man, ese artículo es muy bueno. El tipo inspiró bandas allí, ¿sí? En las líricas. Hay otro referente, hay un personaje muy importante ya de lo que me toca a mí en el Quindío, que era Bernardo Pareja. Bernardo Pareja ahí está el señor con Mefistófeles, ¿verdad? Bernardo Pareja era un poeta quimbayuno. Digamos que él estaba enmarcado dentro de una cosa que llamaron ahí, que se llaman los grecojaldenses, no sé. O sea, eran unos, pues sí, sabe que ahí había de poetas en el cafetero, en Caldas, y en particular, por ejemplo, en Manizales, Baudilio Montoya, bueno, gente, que era de la, bueno, ahora me acuerdo, pero Bernardo Pareja era otro poeta que escribía cosas, versos satánicos, cosas muy, muy profundas. También hay canciones de bambucos escritas por él, y este señor y lo íbamos a ver nosotros. Yo tenía, pues yo me colaba en esa escena, en la escena de los metaleros de la época. Yo estaba más chiquito, pero afortunadamente pues había muchos metaleros en Quimbaya, y uno se iba para la finca. Yo era muy amigo del nieto de Bernardo Pareja. El nieto de Bernardo Pareja se suicidó hace 3 años, 4 años. Era muy amigo mío, que pues como decimos aquí, que en paz descanse. Y ese señor pues era o sea, no tenía nada que ver con el contexto como este señor, pero disfrutaban el ver esa representación artística que es diametralmente opuesta a lo que ellos vivieron en su juventud, que ya eran gente muy vieja, y ver que había una gente que estaba haciendo arte, porque pues para mí eso es lo que es el metal, arte, una expresión artística muy profunda, muy brutal, en 40 años después. O sea, es una maravilla, es una pasada. Además, muy contestataria con la época también. Exactamente. O sea, para mí, en el 90... líricamente y también artísticamente. Claro, y como representación brutal de lo que es la puesta en escena del yo con ese mundo que te está presentando ahí, ¿no? Porque al final para seguimos en el contexto de los 90, o sea, yo no voy a decir que en el 90 no se estaba gestando, o sea, todo nos llegaba porque la gente, básicamente, porque se fue del Quindío, se fueron a España, se fueron a Estados Unidos, se emigraron por la violencia, otros se fueron a Bogotá, lo que sea, a Medellín, a ciudades más grandes, pero volvía, había mucho que regresaba, ¿no? Regresaba cassettes, llegaban modas, pero también llegaba ilegales, llegaba Sandy Papo, era lo que sonaba, llegaba el meneíto, ¿sí? Pero estábamos los 4 raritos del pueblo que nos gustaba el metal. Sí, pero yo ahora mismo, que yo voy a mi pueblo con cierta regularidad, yo no veo tanta diversidad, porque en ese momento, aunque hubiera un proto-reggaetón, que tampoco estoy en contra del reggaetón, ni me ha faltado, pero aunque existía ese proto-reggaetón, no todo el mundo escuchaba ese proto-reggaetón. Yo también tocaba en la banda municipal del pueblo, tocaba el saxofón, tocaba música colombiana. El grupo, por ejemplo, no sé si usted conoció a la gente de Circasia que tocaban black metal, y la gente de Calarcá, el grupo de Palo Santo, que tocaban guitarra. Era un grupo, era una propuesta cultural de la Casa de la Cultura donde tocaban guitarra, tiple y bandola, y esa gente terminó tocando black metal en grupos de Calarcá, ¿sí? Y era gente porque tenían esa influencia. O sea, yo también empecé a tocar, a conocer la música en la banda municipal y en los grupos donde iba a tocar guitarra, y esos fueron las bases para empezar a tocar lo que uno escuchaba en esos cassettes, de Metallica, los cassettes de Nirvana, los cassettes a tocar fango de Pestilencia, o sea, todo eso, a ver las películas, a ver Rodrigo D, a cantar esa canción. Yo me acuerdo que yo tuve una bandita ahí bastante mediocre, pero bueno, se llamaba Sigma, y tocábamos
tocábamos la de la que toca Rodrigo la de Anananay, Ramera del barrio, esa canción. Ramera del barrio. Eso era una... Hace 15 días estaba escuchando esa canción en vivo acá. Claro, una maravilla, o sea, y eso, pero ¿qué pasa? Había unas ganas de expresarse, y eso me parece interesante, porque hay una persona, pues que, bueno, no sé, algún día le pasaré esta grabación, pero a nuestro colegio, que era el Instituto Quimbaya, había unos profesores que los llevaré hasta que me muera. Entonces había el profesor de filosofía, Diego Londoño, la profesora de artes, que se llama Marta Garzón. Habían 3 o 4 gatos que fueron muy importantes para nosotros, porque nos ofrecieron una literatura, nos ofrecieron una visión política, nos ofrecieron unas expresiones artísticas distintas, y había una gente haciendo danzas, otros haciendo un taller de periodismo, teníamos acceso, poníamos música en el descanso, poníamos música extrema, poníamos poníamos también punk, o sea, era muy interesante el contexto. Y pues yo toqué Carnal, por ejemplo, el baterista de Carnal es gran amigo mío, Carlos Castillo. Ellos ahora están en Estados Unidos, hace mucho tiempo. La última vez que yo vi a Carlos Castillo lo vimos lo vi en Elisa, que fui a visitar, pues fui a visitar a mis hermanos, me encontré con él, siguen con la banda, siguen con Carnal. Y hombre, Carnal era una potencia en ese momento. O sea, en los 90, y Carnal eran 3, Héctor Fabio, se llama el vocalista. Ellos tocaban, y yo por medio de ellos, es que era mi compañero de colegio, o sea, nos rotábamos cassettes. Yo me acuerdo grabarle a Castillo en casa, nos conseguíamos los cassettes, los CDs de Sepultura, de Pantera. El CD para mí llegó mucho tiempo después. ¿Sí? Claro, pero nosotros lo que pasa es que nos prestaban esos CDs y los grabábamos. Yo tenía una grabadora y los pasábamos a cassette. Esa era la clásica, grabarlo del CD al cassette. Y ahí conocí yo, y Castillo, por ejemplo, ahora que mencionabas lo de Rodrigo D. La primera, Castillo es un baterista de los mejores que yo he escuchado a nivel de batería, de rapidez por lo menos. Es un tipo que para mí evolucionó en ese aspecto, en la rapidez y en ponerle usted tendrá más historia de esto, Iván, estos redoblantes que suenan como cocos, como que es como, son chiquiticos. Como pícolo, que suena como pícolo. Ese es el nombre, ¿sí? Ese man tocaba con eso y le sonaba, pero mucho antes de eso, el bombo, yo estuve con él cuando construyó su batería. Y esa batería nos conseguimos un tarro había un producto de unos juguitos que llaman jugos Tampico. Clásicos. Entonces eso venía en unos cilindros gigantes de más o menos de 1 metro algo, no, de 1 metro, póngale, de diámetro, y eso nos regalaron uno. Y el man le puso unos parches, se compró un redoblante de una banda militar, de una banda de guerra, y el pedal lo mandó a hacer se lo hizo una persona en una ferretería, donde hacen forja, ¿no? Con una pelotica, sí. Y el pedal lo hacía con un pedazo de cadena de bicicleta. Y ahí empezó ese huevón a tocar batería. En una batería hechiza, huevón. ¿Y sabe cómo poníamos las guitarras? Las guitarras era una guitarra acústica, porque yo vengo de casa de músicos. Mi papá pues era músico, mi papá también tenía una tienda de discos, ahí el tema de por qué grabábamos discos y cassettes, ¿sí? Salen discos más a ver. En ese sitio, cuando iban a tocar la batería Castillo, pues hombre, era algo totalmente rudimentario. Y la guitarra mi papá me regalaba unos audífonos, porque descubrimos que el audífono, cuando usted lo mete a la guitarra, a la boca de la guitarra acústica, y lo mete al amplificador, no, al equipo de sonido, amplifica. Eso amplifica. Increíble. Entonces,
Así empezamos a tocar, weón. Pero entonces no era, o sea, yo hago parte de los que empezamos a tocar. Yo nunca terminé siendo músico. Pero así empezamos todos porque todos teníamos la goma de tocar. Todos queríamos tocar. Todos queríamos tocar Metallica, todos queríamos tocar Pantera, todos queríamos tocar Megadeth. O sea, y claro, ¿qué pasó con Castillo? Por ejemplo, que era mi amigo. Castillo ya empezó, ya él dijo, no, yo es Hipócrisis. O sea, esa es la banda de él. Yo quiero tocar Hipócrisis. Y yo me acuerdo cuando salió, yo aún escucho Hipócrisis porque es una maravilla. Y todo lo que hace el señor Peter Tägtgren es oro. Ese man es dueño de la Nuclear Blast. ¿Sí? Pero era eso. Y con esas cosas rudimentarias se gestó un movimiento, pues que, no sé, infortunadamente o afortunadamente, pues, no bien, desde el punto de vista de ser infortunado, no fue más grande, pero afortunadamente existió, creo yo, porque ahora tenemos gente como ustedes, Iván. Sí, eso sí inventó muchas cosas, claro. Claro. Ahora, para irnos a la segunda parte del debate, que ya se empieza a centrar en la década de los años 2000, pues hay que mencionar dos cosas importantes. Primero es que en 1995 es el primer Rock al Parque, Bahía Torta, si no me equivoco. Eso es definitorio en el metal nacional. Es un evento súper importante. A nivel internacional, los 90 significan una crisis fuerte en el metal por la llegada del grunge y otros géneros que pues se empiezan a popularizar. Muchas bandas, sobre todo más comerciales, intentan hacer transiciones sonoras para tratar de adaptarse al mercado cambiante. Y otra cosa que menciona Mario súper importante es la llegada del internet, la masificación, que en ese momento todavía no estaba, pues estaba dando sus primeros pasos. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es la escena de los 2000. Y pues ahí nos gustaría también de pronto que Iván nos contara un poco como su perspectiva de esa transición de fase, por decirlo acá muy físicamente, de los 90 a los 2000. Pues en los 2000 yo ya existía y ya tenía conciencia. Yo nací en el 94, entonces los 80 para mí los conozco por libros y Wikipedia. Pero lo que es en los 2000, pues ahí estuvo al menos en el año 2007 aproximadamente, fue cuando yo ya comencé como a meterme en el mundo de... Porque uno pues de entrada no escucha nada, uno escucha lo que escuchan los papás, lo que escucha tal, pero no se interesa por algo. Y gracias a mi hermana, en 2007 más o menos, yo empecé a escuchar mucho Linkin Park, Rammstein, y más que todo a ver MTV. En MTV estaba todo eso, entonces fue por ese lado, pero luego caí en cosas que ya llevaban mucho tiempo sonando en el mundo, ¿no? Que estaba... Yo creo que una de mis primeras bandas favoritas en el mundo fue Ethereum, por ejemplo. Ethereum me encantó, los he visto como 3 veces. Y pues, ¿qué hubo de transiciones? Como que yo logré recordar de la época, al menos lo que se vivía en Manizales, y haciendo memoria ahorita de lo que había en ese momento, había mucha escena. De hecho, yo puedo decir que los mejores trabajos que han salido de Manizales de bandas de metal salieron en la década de los 2000, la primera década. En cuanto a otras ciudades del eje, pues estoy familiarizado, digamos. En Manizales voy a dar un par de nombres ya mismo, y es que yo creo que una obra maestra, pero impresionante, que juntaron varios músicos del eje cafetero, pero que salió en Manizales, es una banda que se llamó Tears of Glory. Tears of Glory es una banda de metal progresivo que sacó un CD que en esa época pues fue así como el super wow, porque ese CD lo mezcló Andy LaRocque. Ok. Él tocó Guitar and Dead, yo sé, pero el man es como... Tocó Guitar and Dead y también tocó para Merciful Fate, si no me equivoco, o King Diamond. Sí. Ay, es suerte. Andy LaRocque es una máquina. En el Nine, me gusta mucho ese. Pues claro, imaginémonos en una época donde sacaron el Innocence, es un nombre parecido a los de Control Denied. Innocence of Existence se llama. Ajá, The Fragile Art of Existence. No, el CD Tears of Glory se llama The Innocence Sin of Existence. Ok, no, es que pensé en el de Control Denied. Una cosa, sí, y es muy parecido a mi influencia. También había otra banda en el momento, sí, ¿desde qué año? 2008. Y ahí tocaba Gustavo Peña, que es un vocalista de Pereira, muy famoso. Gustavo Puerta, que es... ¿Gustavo qué? Puerta.
que es un guitarrista de aquí de Manizales, que fue a vivir a Argentina, hoy en día otra vez vive acá al man. Carlos Ramírez, que si usted le pregunta a cualquier persona de Manizales que ha tenido una banda a mediados o finales de la primera década del 2000, sabe quién es Carlos Ramírez, porque el man era el dueño del ensayadero más importante que hubo en esta ciudad, que al día de hoy todos lo recordamos, y es Randall. Entonces, cuando yo empecé a meterme como en toda esta escena y tal, y aprendí de lo que había pasado años antes, me di cuenta que en esa época de los 2000 había como unas bandas muy particulares que renombraban mucho. Tears of Glory, pues obviamente fue una de ellas. Estaba una banda que se llamaba Inner Hate. Sí. Años después, yo fui bajista de Inner Hate también. ¿En serio? Wow. Sí, antes de que se acabara, y hasta hace poquito estaba viendo clases de guitarra con el Lagarto, que pues el man es una leyenda, el guitarrista de la banda. Y él llegó, de hecho, acá con una banda que se llamaba Seven Rays, que creo que no surgió mucho, pero era una banda de black metal melódico, que una vez el bajista me vendió un demo, sí, una grabación re chirriada, pero yo decía, no, son pequeños. Era como un Dimmu Borgir, pero con voces de black metal depresivo, mucho más doloroso y un poco espectacular. Y la otra era Nepente. Nepente. Eso es como en Rock al Parque, ¿cierto? No, en Rock al Parque tocó... bueno, Liturgia, que también es de la época. Liturgia. Y no le tocó Nocturnal Feelings, ese es de Manizales, ¿cierto? Sí, la de Falak, sí, de Pablo. Sí, Pablo también es muy reconocido porque mantuvo la primera gran tienda de mercancía de bandas. Entonces, me acuerdo, yo tenía como 12 años y yo veía al man así con su cabello hasta la cintura y tocando guitarra, y yo quiero ser como este man. Oye, Iván, perdón, le hago una pregunta, le interrumpo. A mí siempre me ha generado una curiosidad. Manizales, a mí me parece una ciudad, pues, he ido varias veces, me gusta, muy universitaria, una ciudad muy goda, ¿no? Muy goda, muy conservadora, ¿cierto? Muy de imagen, muy de... Pero todavía, porque la pregunta es, todavía, e incluso así, esas expresiones artísticas, porque es que ahí han salido cosas muy interesantes, ¿cierto? A nivel literario, gente también muy política incluso. Claro, digamos, aquí pasa... Aquí yo creo que el plato fuerte en Manizales, pues pasando más allá de hablar de las bandas, surgió en el 2000, bueno, ya que estamos en la época, en el 2006. El 2006 fue el primer encuentro nacional de bandas de rock Manizales, que el año siguiente pasaría a llamarse Manizales Guitar Rock. Manizales Guitar Rock, sí. Esa primera versión vino, que yo sepa porque yo no fui, yo tenía 11 años y no me dejaron mis papás. Pero en esa versión tocó Ira, tocó Fertil Miseria, tocó Neurosis, tocó Masacre, o sea, fue realmente una reunión de bandas de rock, un día de punk, un día de metal, y eso fue todo. Hasta el Guitar Rock fue hace 20 días y ya llevan más de casi 20 años haciéndolo. Entonces, claro, en cuanto a lo que dices de la característica de las personas acá, se le ha hecho mucha guerra, digamos, llegó a un punto muy top, el tope del Guitar Rock, todos estamos completamente de acuerdo en que fue en el 2012. En 2012 tocó Testament. Sí. Cuando tocó Testament vinieron, no sé si este dato es ficticio, alguien me lo dio, lo tengo en mi cabeza, que vinieron como 15 buses desde Quito para ver a Testament. Y desde el resto de Colombia también, esto fue una cosa salvaje. Por esos años también Carcas, Ratos de Porado, Suicidal Tendencies tocó acá, sí, ¿Se tocaron en Bogotá también? Porque me imagino que era la misma gira, porque eso fue también en Rock al Parque, tocaron ellos. No, eso fue otro año porque yo los vi también allá. Ellos tocaron despuésito justo de Carnivore y Protopus en Rock al Parque, me acuerdo. Entonces, y vinieron con Dave Lombardo a Rock al Parque, que Manizales no. Entonces, bueno, el caso es que, claro, el Grita fue y ha sido pues una de las cosas más importantes, así como en Pereira del Eje Rock, que luego cayó, pero también, voy a hacer un paréntesis primero, acabo lo de los godos. Le hicieron mucha guerra al Grita, le hicieron tanta guerra que en este momento el Grita está en su presupuesto más bajo, creo yo, que de toda la historia. La banda fuerte de este año fue Wada, que pues es una buena banda, pero no está al nivel como de cuando trajeron a Carcass o a Testament, ¿cierto? Claro. Y la otra banda fue una banda española que se llama Ángelus Apatrida. Ángelus Apatrida, sí. Tocaron aquí hace un mes. Sí, y a los 8 días se vinieron para acá. Sí. Entonces, es como, bueno, el festival está en ese nivel y eso ha sido
puramente por cosas políticas, ¿sí? Ya. El festival salió de una iniciativa de la Corporación Grita que está conformado por Rafael y Jaime Echeverry. Rafael Echeverry es el dueño de Hateworks, de la disquera de cuentos de los hermanos Grimm, de Bane, de muchas bandas importantes. Él es Rafael, un parcero. El hermano, que es Jaime Echeverry, que justo él vive en Quindío, vive en Armenia. En Hateworks grabó Inside. ¿Conoce Inside? Que es el vocalista Jorge Palacios Manes de Quimbaya. Le han hablado tanto de esa banda, pero sí, ellos no es tocan, de... ellos no son de Hateworks, porque ellos tocaron ese álbum, el de donde está Hologram, pues ese man, bueno, a quien algún día si escucha este programa, Jorge Palacios, a quien quiero mucho, que ya no está con Inside, pero es un gran gestor cultural, un gran vocalista de metal de la época, o sea, ese fue uno de los gestores de metal de ahí de Quindío, y con Tico, que es el guitarrista, y con Banano. Banano era el baterista que fue baterista de una banda que llamaba Ares, de heavy metal, de los 2000, de Armenia. Sí. Que el vocalista se volvió famoso, bueno, es un man que canta muy bien, la verdad. Que a mí, yo ya después di esa transición al heavy. Pero este grupo Inside es un grupo, la verdad, que, bueno, tocan, sus influencias son muy claras, o sea, son In Flames, son Hypocrisy, o sea, van por ese lado. Entonces, pero eso sí, interrumpiéndolo ahí con los de... Inside, como dentro. Sí, Inside Band. Sino que es que habrá mil bandas que llaman Inside, pero... Está difícil, ya la buscaré. Sí, pero sí, volvería a terminar ese punto. Me parece importante personalmente en cuanto a la gestión de lo que se ha hecho en estas ciudades. Lo principal, o al menos a grandes rasgos, solo hablando de términos de festivales, está aquí en Manizales lo que es la Corporación Grita. En Pereira creo que siempre hay que nombrar a dos personajes muy importantes. Y uno es, primero, Leo Pinson. Leo Pinson es el vocalista de una banda que se llama Twilight Glimmer. Twilight Glimmer, una maravilla. Los vi. Y Leo lo conocí hace muchos años porque compartimos tarima con él cuando Twilight vino a Manizales hace como 11 años por ahí, lo conocí y hoy en día nos cruzamos y charlamos, y un parcero. ¿Y Twilight siguen activo? ¿Siguen activo? El guitarrista de Twilight es el guitarrista de Inner Hate, es José. Okay. Nosotros tocamos con mi banda, con Crusher, tocamos con ellos ahorita a principio de año, aquí en Manizales, con Twilight Glimmer. Y el baterista es Chatarra, que Chatarra es otro personaje que es muy importante. No sé si Jorge ha escuchado hablar de Chata. Chata tiene un sello que se llama Green Revolution Bros, creo que es un sello, o sea, uno le manda el man todo y el man saca los CDs, pero CDs originales y hace toda la gestión de Psycho y tal para inscribirlos, pero más allá de eso, el man es el que le hace los CDs, o sea, los oficiales, a varias disqueras, y ella le hace los CDs de Masacre y de Inquisition. Toda la producción de CDs de Inquisition sale desde Colombia, desde la casa de Chata, allí en Santa Rosa. Entonces, Leo, Carlos Caliche es el dueño de un bar que se llamaba El Oz en Pereira. Allá tocó Havoc, allá han tocado bandas re importantes. Pero los dos cerraron por términos varios. Hoy en día se llama Rock Plaza, queda en la Badea, en Dos Quebradas. Hace poquito tocó Assassin de Alemania, la banda de thrash allá. Nosotros abrimos ese evento con Crusher. Y vino el que era el vocalista de Rhapsody, Fabio Lione. No, creo que fue cerquita, pero es el mismo man, él gestiona todo eso y el man hace un montón de conciertos brutales en Pereira. Él trajo a The Agonist hace muchísimo. Fabio Lione ahora es el vocalista de Angra. Eso. Ah, sí. Pero él vino como solista, hace poquito. Y última persona para nombrar, para mí, así como cerrando esta parte, el Crespo. El Crespo se llama Andrés Hernández, es un guitarrista de Armenia que tiene una banda llamada Impure Fate. Pero más allá de eso, el man fue durante muchos años el dueño de un bar que se llamaba el Boston Rock Avenue. Y aquí hay una cosa bien importante, Jorge, que yo la nombraba ayer con unos parceros y les parecía increíble. La primera vez que vino Putrid Pile, pero que vino Sean, porque Putrid Pile es una sola persona, que vino Sean Laquena a Colombia, fue a tocar en ese bar, ni siquiera en Bogotá, fue a tocar en ese bar y fueron como 20 personas. Pero este man impulsó tanto esa escena que tengo entendido, no sé muy claro, pero creo que la primera vez que vino Suffocation a Colombia
fue a tocar en ese bar. Ok. Y entonces en Armenia, a mí siempre me ha parecido algo desde acá, desde yo, mis amigos, nos parece algo, es que en Armenia hay una cuna grandísima de Brutal Death, pero Sí, o sea, es absurdo, porque en es Armenia absurdo. salió bueno, creo que, no sé, Internal Suffering, no sé dónde es, pero creo que es de Internet Armenia. es de Dos Quebradas, pero eran muy parceros de Armenia, de esos manes de Eso, Carnal. eso ya como entre Armenia y entre Armenia y Saprófago, dos quebradas. Gortrade, Mainlin Rotten. Es una escena brutal, bueno, eso era una, o sea, o sea, a mí de las que más me gustaba, por ejemplo, Mainlin, no sé cómo se pronuncia, Manley Sí, Rotten. la de Mauricio, la de Gallón. Sí, ese. Por ejemplo, esos manes son ya muy técnicos y me gusta, porque eso ya es una evolución, esos ya estaban más jóvenes que los que empezaron, entonces ya hacían o sea, ya eran muy buenos técnicamente. Pero era brutal ese parche de lo que es el grind, Brutal Dead Grind, pero había un combo también, o sea, que era también extraordinario, toda la Black gente Metal. haciendo black metal puro, como Luciferian, por ejemplo, que usted tocó con ellos, ¿no? Sí, Sí. sí, el O sea, parche. Eso es Luciferian lo es, otro. Black y tan, el trash claro, y era, casino. pero no sé qué también se llevaban, pero por ejemplo yo conocí los dos mundos fue porque, por ejemplo, a mi amigo a Castillo le gustaban los dos lados, porque ellos al final tocan Dead Grind en carnal, pero con letras totalmente satánicas. De esa peña salió una banda que se llama Ataúd, que están ahora en Reino Unido, Sí. búsquela, se llama Ataúd. Ellos, ese man, el de Ataúd es primo de Castillo, pero ellos se denominan death metal satánico, satanic death metal, ¿verdad? O sea, pero es que, o sea, eso es lo curioso, que es una fuente de mucha maldad, ¿verdad? O sea, Curiosamente, sí, sea sí, por la letra, sea por lo sí. musical, sea por lo estético, como que esta zona lleva mucho esa idea, lleva mucho esa ideología. Dentro de todo, yo creo que Luciferian, aparte de temas personales con lo que sea esa banda hoy en día, pero es una banda que tiene una repercusión impresionante, Claro. impresionante, Luciferian. Eh, pero sí, yo desde hace muchos años, durante mucho tiempo, Gortrade fue mi banda favorita en Colombia y César es Buena. parcero, Julián Gil tocó conmigo en Gortrade y Mauro Masuera, que hoy en día vive en Canadá, pues, Ajá. grandísimo amigo mío. Gortrade fue una de mis bandas favoritas y me empapé mucho de eso, me di cuenta como que de repente era como, no entiendo qué le pasa a la gente de Armenia, todos están locos y les gusta el blast beat. Y nosotros una vez, de hecho, con la banda de este logo que ven acá, que se llama Pseudopathological Vivisection, el Crespo nos invitó a tocar en Armenia y tocamos con Suppuration. Sí, 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 sí. Ultra fast death metal es que llama. Y eso fue una experiencia muy, muy, muy particular porque fueron 7 horas de puro blast beat. De Sí, puro sí, sí, blast beat sí. y guturales y ya estaba como, uy, marica, ¿cómo hacen Ya ese no juego? más. No, y les encanta. Usted no conoció al man de Die Endless Rat, Arles, que murió en el COVID, murió durante el COVID. Este era un man, Arles, era un personaje muy conocido dentro de ese underground, muy, parcero, muy querido. Me parecía ya, pues, que se iba al otro lado, porque, pues, honestamente, pues, yo pues, esta gente la quería, la conocí mucho, y entablamos cierta amistad, pero ya el tema de irse uno a un concierto pues que sacan los huesos y toda esa mierda, pues ya eso como que, o sea, me parecía un poco complejo, ¿no? Era ya, para mí, pues que no soy una persona estrictamente religiosa, sí me parecía un tema como que, venga, por aquí no es, o sea, pues, Sabes que pero yo no sé cómo, no sabía que en un principio alguien que tiene un ruido de fondo raro. sí, hay un ruidito por ahí, Ni Horrible, idea. que un ruido ya, por ahí. ¿Ya? Bueno, sí, no sé ya. si después de 50 minutos yo esperaba a que esta pequeña charla nos llevara a la conclusión de que por estos lados todo el mundo es satánico y habla de la muerte, pero así es, realmente así ha sido. En el 2007, cuando yo llegué al primer Grita, porque al año siguiente sí me dejaron ir mis papás, yo llegué a ese festival, yo estaba solo, no conocía a nadie, tenía 12 años, llegué cagado del susto a Yarumos, Sí, al sí. Ecoparque Los Yarumos, y lo primero que veo apenas entro es a este man
no me acuerdo cómo se llama, el vocalista de Liturgia, porque estaba tocando Liturgia. De hecho, Julián Gil, el que fue de Gortrey, era el bajista de Liturgia en ese momento, tenía 17 años. Y llego yo y ese maneja así con un cráneo lleno de sangre en esa tarima. Apenas yo entré, fue como, uy, gonorrea, ¿qué está pasando? ya que entramos a esta parte, muchachos, para que nos podamos mover una vez a la tercera parte de la charla que Iván continúe, pues vamos a pasarnos a la experiencia de conciertos y eventos, que es lo que estamos hablando. Entonces, yo por ejemplo recuerdo mi primer Rock al Parque en 97, yo estaba en séptimo de bachillerato, y recuerdo que la primera banda que vi en vivo ya fue Ultrágeno, que me sorprendió un montón. No, Ultrágeno, Colombia, pilas. Sí, o sea, para mí pillar un violín en una banda de metal fue una cosa súper sorprendente. También la experiencia para mí fue como esa cosa también conservadora en los mismos metaleros, como de soy true metal, y entonces yo recuerdo que yo llegué con un busito que me habían regalado de segunda de Pantera, ¿sí? Que tenía el Stronger Than All en la espalda, y lo miran a usted como si fuera un traidor a la causa. Esa primera experiencia pues fue como mi primera inmersión con un concierto en un evento de metal. Después tuve la oportunidad de ver a bandas como Under Dread y demás. Experiencias también muy chimbitas. Pero nada, continúa David, Iván, David, que te rompí ahí. No, yo estaba más bien como cerrando esa parte de la música por acá. Sí, tiene esa claro, una obra pesada, ¿no? Lo mira en retrospectiva ahorita y sí, mucha carne, muchas vísceras, muchos animales muertos. Y me parece curioso porque justo viéndolo ahorita de esa manera es como, venga, sí, venimos de que existiera un personaje como Héctor Escobar, que bueno, él siempre, eso sí, diciéndolo todo, él no era como este satanista ateísta, sino más lavellano, como filosófico y tal. Exactamente. Pero todo eso, pues todo ese oscurantismo está ahí también involucrado, ¿cierto? Sí, no, y aparte, y también es que, o sea, a ver, yo soy bastante explícito con esto, pero bueno, no vayan a decir nada en el canal, pero había una zona, en las inmediaciones, cuando uno va como por Parque del Café, que eso es de Montenegro hacia la Tebaida, si no estoy mal, sí, pues hay una zona que se llama el Asadero, hermano. Esa zona, ahorita pues la han cambiado y tal, pero esa zona tiraban a los muertos ahí. O sea, ese fue el ambiente. No digo que yo pasara todos los días por ahí, no, ni más faltaba. No, pero el ambiente, pero eso queda, o sea, nosotros que hicimos viendo El Espacio, o sea, el periódico el Caleño, que eran esos periódicos amarillistas, no sé si les tocó a ustedes, pero a mí me tocó, y era ver gente degollada, o sea, obviamente, pues en las portadas de esos pasquines. El Espacio. Sí, y ver que Pablo Escobar se saltaba a la reja, que hacían unas masacres, que pasaban las masacres en los 90 de los paramilitares, que la UP la estaban matando. Mi papá era de la Unión Patriótica, mi papá lloraba ahí en el almacén cuando mataban a cada integrante de la Unión Patriótica. ¿Qué vamos a hacer, mi hijo? Decía mi papá. O sea, era tenaz. O sea, en un ambiente de esos tan convulso, pues obviamente tiene que salir un arte de eso. Sí. Que no lo veo mal, de hecho me parece muy interesante. Más bien es como que habrá tesis de eso en Bogotá, porque al final es desde Bogotá donde se mira Colombia y tal, no sé qué. Entonces, habrá un antropólogo ahí en la Facultad de los Andes o en la Nacional, ¿no? Pues que mira. No, pasaban cosas muy particulares, claro. Pero pasaban cosas. Volviendo al tema de los conciertos, pues claro, me pasaba a mí que yo tuve la fortuna de que mis papás pues siempre pues eso, a mí nunca me jodieron para nada, pues como me portaba bien, pues tanto que yo he sido muy ñoño toda la vida, entonces pues me dejaban ir a los conciertos, me decían, ¿va con alguien? ¿Va con Castillo? Sí, va con Castillo. Va a ir Cor, que era mi amigo, que es un músico también, que quiero mucho, que toca otras cosas hoy en día, pero me dejaban ir a los conciertos, eran por allá en el Sena Agropecuario, eso es en Armenia, eran por allá en fincas, y yo le decía, mamá, y me decía, ¿y usted cómo va a llegar? No, me llevan en un carro, tal. Y yo llegar con 13 años más o menos, imagínense, yo venía de Quimbaya, un pueblo bastante así también muy conservado, lo que sea, pero es muy pueblo, ¿no? En los 90.
y llega uno y ve, lo primero que llega y ve uno es un man así grande con el pelo largo, yo tenía el pelito como por acá apenas, man así largo, barbado, prendiendo lo que sea, y atrás con la camiseta esta de Slayer, ¿no? Que es Jesus is the Count. Y uno, wow, ¿qué es esto? Pero, o sea, la reacción era como, no era de rechazo, era de, uff, esto me agrada. O sea, esta gente es guay, esta gente es chévere. Porque al final, si algo tengo que rescatar de eso es que, no es que esté cerrando ni me ha faltado, pero si algo digo yo es que nunca me he sentido más seguro que en un concierto de metal. Por más, Sí, por más de rechazo que sea, por más que me genere impresión, nunca me sentiré mejor que en un concierto de metal, nunca. Y he estado en muchos conciertos de todas las gamas, del heavy metal hasta el más podrido, y pasando por conciertos de trash, y me he metido en el pogo, y me han sacado y me han dicho, ¡ey! El abrazo, o sea, eso. Lo cual ya no lo hago sí, porque sí, me duele la sí. espalda, pero nunca me he sentido mejor que en un concierto de metal. Más seguro, más confianza, con más amistad. Eso desde luego. Entonces esas eran las experiencias que teníamos nosotros. Pero luego habían estos conciertos de underground que habían en el eje cafetero en esa época, que lo más lejos que yo fui a Pereira, a Manizales, a fincas, y eran bandas tocando ahí y sacaban, claro, había unas bandas que se les iba la olla, había unos que eran death metal que tocaban y uno y no entendía, y luego los del Black y ponían las velas y no sé qué, y no, uy, esto está que raro, ¿no? Pero era un ambiente, a todas estas, un ambiente sano. Sí, o sea, esa es la verdad. O sea, Sí, Sí, sano yo, en el sentido de seguridad, que todo no te va a pasar nada, y que vas a volver a tu casa, pues de pronto yo creo que borracho, pero no más, nada más. ahora de pronto, moviendo un poco las cosas desde allá hasta acá, es como, yo recuerdo en la época, sí, en los 2000 al principio, cuando yo llegué a ir a conciertos también era como muy casa de cultura, muy una finca, un bar por allá de vallenato prestado para cualquier cosa. Y eso con los años realmente no cambió mucho, ¿sí? Yo mismo con mis amigos, ya cuando éramos un poco más grandes, traíamos bandas, de pronto no tan desde el metal, de pronto más desde el metalcore, desde el hardcore, tan, pero traíamos y era lo mismo, cualquier bar que se prestara o cualquier, y uno alquilaba un sonido, montaba todo y siempre ha sido como muy de esa parte de la autogestión. Yo creo que lastimosamente en el eje hasta el día de hoy no hay tantos espacios como uno pudiera encontrar en Bogotá, en Medellín, que estén acoplados para una banda en vivo y que sean bandas grandes de metal, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en Pereira está Rock Plaza, pues es que Caliche ha hecho una cosa increíble con ese lugar. Eh, pero en Manizales es algo que se ha ido cerrando bastante. Hasta el día de hoy yo siento que está muy cerrado. Ahorita mismo, bueno, mañana tenemos un evento acá, ¿sí? Es el regreso de esta banda del fondo Pseudopathological. Y queríamos hacer ese regreso con cuentos de los hermanos Grimes. Entonces yo hablé con el gato y tal, y los íbamos a traer mañana, y bueno, ellos no pudieron porque tienen otro evento en Cundinamarca. Pero la cosa es como queremos empezar de pronto a abrir un poco más los espacios. Sino que es muy difícil porque incluso nosotros que llevamos tanto tiempo haciendo esto, es como que sabemos que podemos contar con 2 lugares y mucho que nos van a abrir las puertas para hacer este tipo de cosas. Entonces, a menos que sea una cosa enormemente grande como El Grita o como Destruction, que vino el año pasado, que nosotros les pudimos abrir con Conclosure, afortunadamente, o que fue en el Teatro Fundadores, o sea, es una cosa ya de otro nivel. O los conciertos que hizo Alex Barrera, de la emisora, el de... Sí, sí te suena Alex Barrera, el de... Tenía un canal como los domingos a las 11 de la noche, le dan como una horita para poner metal en la radio Policía Nacional, que se llamaba Rock Sound, creo que era Rock Sound. Y el man fue el que trajo a Terry en 2007 a Manizales. O sea, ¿y tú qué tan putas de contactos tienes que hacer para hacer eso? Y al año siguiente trajo a Within Temptation, a los años trajo a Haggard, trajo a Apocalíptica. Y en algún momento se hizo un nicho muy grande acá, en algún momento, gracias a personas como él, como Caliche, como el Crespo de Armenia, Tim, como, porque siento, y hablando del título Reflexiones Finales, que la reflexión final es que le voy a contar algo, hace unas semanas estaba viendo un youtuber que me gusta mucho que se llama The Punk MBA, Tony McCart, no sé, el man es una chima porque el man coge una banda y desglosa la historia de la banda y hace mucho lo que estamos haciendo acá.
Entonces el man estaba hablando del deathcore, y el deathcore, de pronto no sé si ustedes son familiares con el género, pero el deathcore es un género muy, muy pesado que se popularizó mucho hace como 10 años, 10, 15 años. Y el man hizo una reflexión tan brutal que me parece importante traerla a colación en este momento. Y es que con el deathcore, con el grunge y con el EDM pasó lo mismo. Es que son géneros, yo creo que cada género que exista debe tener su cabeza visible. Y cuando esa cabeza muere, el género muere. Entonces con el grunge, cuando Kurt Cobain murió el grunge. Con el EDM, pues hay puristas que dirán que no, pero cuando murió Avicii, el DJ sueco, hace un par de años, murió. Y con el deathcore, cuando murió Mitch Locker, que era el vocalista de Suicide Silence, a pesar de que reemplazaran al vocalista, el deathcore también murió. Al día de hoy, el deathcore se está reavivando por dos bandas, que son Slaughter to Prevail de Rusia, que es Alex Terrible, que el man es una bestia, pero o sea, el man es una figura re famosa en este momento. Y Will Ramos, que es el vocalista de Lorna Shore, que si no conocen Lorna Shore, se las ultra recomiendo, en mis bandas favoritas. Okay. Y pasa lo mismo exacto aquí en esta escena mucho más pequeñita, sin hablar de un género, no, sino... de un movimiento, digamos. Sí. Tiene que, claro, y tiene que haber una cabeza, tiene que existir algo. En Manizales, ¿por qué ya no se mueve el metal? Y lo puedo decir de esa manera, aquí ya no se mueve el metal, porque no hay metal, porque no hay bandas. Yo lo hablaba hace poco con Vladimir, que es un guitarrista re putas de acá, Vladimir Patiño, que ya el man tiene su edad, pero el man pues, repercutió mucho en la escena de acá, y él me decía, Chino, es que en Manizales la gente no tiene constancia y no hay ningún proyecto que haya salido. ¿Usted qué proyecto ve ahorita que lleve 15 o 20 años? Los hay, está Nocturnal Feelings, la de Pablo, pero eso es un proyecto re underground, que los manes no tocan los manes no tocan en conciertos donde no sean solo bandas de black metal, por ejemplo, sí. Pero bandas que digamos saquen la cara por la... No, muy autofinanciados, que son gente que tiene, que puede seguir tocando, pero no viven de esto profesionalmente, o es un proyecto muy, o sea, personal, que hace parte de su vida, pero no es su vida. Y exacto, eso, sí, entonces eso hace que sea difícil tener una cara visible, y que la cara visible de la escena en una ciudad sea un festival que se hace una vez al año, me parece que ha sido algo contraproducente para la misma escena, ¿cierto? Porque al final, ¿cuántas bandas pueden tocar en ese mismo fin de semana? Muy pocas, o sea, son muy pocas para lo que puede haber durante todo el año. Puede haber regaditas, ¿sabes? Y dejar al final, porque al final eso tiene que tener como unas propuestas como unas eliminatorias y tal, y eso no tiene, un solo evento no da. Yo pienso en este momento que es importante tener la reflexión de una cara visible, ¿sí? Yo siento que en Pereira aún la hay, también tanto desde la parte de promotores como desde la parte de bandas. Hay bandas que yo admiro, incluso más que por lo que hacen musicalmente, es por el hecho de que nunca han dejado de moverse. Y César es parcero, y yo me he emparrado con el man y todo. Hablo de César Vera, el de Gore Trade. Pero más allá de todo lo que sea, parce, ese man se gastó una millonada para grabar el primer CD de Gore Trade en Estados Unidos hace como 20 años. Y ese CD suena una mierda, ese CD suena horrible el día de hoy. Pero el man lo hizo, lo logró, y él dijo, me importa un culo y lo va a hacer. Y al día de hoy lo está haciendo. Igual que la gente de Internal Suffering. Solo que lastimosamente muchas bandas que surgen y que ya se vuelven una cara visible se van porque ven que aquí ya no hay donde seguir cultivando las cosas. Claro, ¿cómo se llama esta que nombraron el otro día? La de Cali. Inquisition. No, Inquisition, por ejemplo, él es de Cali, pero están radicados en Estados Unidos. Entonces ellos ya van como banda internacional. Ellos llegan a un Rock al Parque, es como banda internacional. Pero como eso se llama bandas en el exterior o algo así. Entonces llega Carnivore de Prosopus, ahí llega Internal Suffering, llega Headcrusher de Pereira. Una banda así, están radicados en otro lado, pero toca. Claro, y son bandas que han salido de acá, que han surgido de acá, pero si nos vamos a la actualidad, el panorama es un panorama, para mí, desolador. Y yo simplemente espero que mañana en este concierto que vamos a hacer, que además es gratis, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nueva escena hay. Hay una cosa que me traía como muy pensativo hace rato, y en el Grita hace 3 semanas me pude dar cuenta de cómo era.
y me alegró mucho. Y es que llegué y una mano de peladitos, pero peladitos, o sea, chinos no sé si dejan entrar menores, pero yo creo que yo vi chinos como de 15 años ahí, con camisetas de Behemoth y de Pantera y su camiseta de Guns N' Roses, y yo como, uff, o sea, es como, marica, qué chimba que tal vez lo que hayamos hecho nosotros o lo que hizo el Grita fue crear escuela y cierto y dar paso a nuevas generaciones y que las cosas no se quedaron con nosotros y no se envejecieron con nosotros, porque eso hubiera sido muy triste y eso es lo que me tenía mal hace rato. Pero es muy chévere, yo creo que aquí tenemos dos generaciones en esta llamada reunidas y podríamos al día de hoy coger a alguien de otra generación que viene más abajo y también va a decir como también nos gusta, también sigue existiendo, sigue habiendo. Entonces, aunque yo veo personalmente que el panorama eje cafetero es triste, al menos para los eventos en vivo, sé que hay bandas que siguen ahí y pues creo que eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Que siga existiendo una constancia para que en algún momento se llegue a existir ese renombre, que al día de hoy existe bandas como Luciferian y bueno, todas las que hemos nombrado del eje que son muy importantes, pero que ojalá lleguen a que exista también una escena, no solo las bandas, sino a que vuelva a existir una escena, a conformarse y Claro. a tener Pero material. igual es un poco, a ver, es complicado porque al final el país vive eso en todos los aspectos. Y es Mm. en el deporte, en el arte. Modas, Entonces, al la final de falta cuentas, de... pues, estos son cosas muy vocacionales. Y lo que me sorprende a mí es que igual, aunque el metal es, para mí el metal y el rock, si me voy un poco más allá, aunque es, aunque es multitudinario, ya no es popular. Y esa es una verdad. O Sí, sea, ya es una verdad. O claro. sea, no, o sea, una cosa es que vaya, usted va al Wacken y hay montones de gente, ¿no? Y a un Rock al Parque y a un festival de pago, sigue habiendo gente. Pero eso ya no vende. O sea, pues ya no vende, o sea, ya no es lo que escucha todo el mundo. O sea, ya Uh-huh. es como el jazz también. Por ejemplo, el jazz para mí está encorsetado y Hay un está nicho, en... hay un Sí, nicho, claro. hay un nicho. Entonces, ¿qué pasa? Yo no vivo de la música, ni me ha faltado, pero entonces uno dice, bueno, como consumidores, ¿qué ofrecen los metaleros hoy en día a quien lo escucha? Como yo, o sea, yo soy una persona que consumo música, básicamente, consumo metal también. Entonces, ¿cómo consumo? A través de discos, yo ahora estoy comprando acetatos, voy a conciertos y compro y pago mi suscripción a Deezer, pero no más. O sea, infortunadamente, ¿cómo hace uno para que mucha gente haga lo mismo? Porque ustedes tienen que vivir de eso. Eso es muy difícil. No sé cuál sea la Claro, fórmula. claro, ¿Sí? claro. Para ir cerrando, chicos, y ahí sí Se acabó. Qué mal. me les meto un poquito sobre lo que están diciendo. Obviamente es una perspectiva externa que yo tengo, por ejemplo, Iván está adentro, es decir, él conoce esa escena desde adentro. Mi perspectiva es que estamos en una región de caos, es decir, cuando hay esas curvas de cambio, estamos justamente en esa región donde todavía no se ha definido un nuevo statu quo. Me parece que la escena está mutando de una forma muy interesante también porque un cambio que ha habido importante es que se está transformando esa escena un poco también ortodoxa y conservadora del metal, donde pues las bandas que se aceptaban eran las que sonaban al metal tradicional, sobre todo europeo, y ahorita están entrando cosas nuevas, están entrando cosas como el gent, ese tipo de sonidos que se están amalgamando en el metal hoy en día. Y como decía Iván, pues es chévere cuando uno va a eventos. Yo estuve aquí en la semifinal de la batalla de bandas del Wacken y uno ya ve gente más joven, pelados ahí que están moviendo. Es una generación nueva que se está gestando y es muy interesante en el momento que se están gestando porque se están gestando de pronto en una época donde hay más tolerancia y donde las bandas de metal están más abiertas a experimentar. Y una cosa que hemos tenido como mensaje común en las entrevistas que hemos hecho es que las bandas están abriéndose a introducir sonidos nuevos, a meter instrumentos que antes otra banda de metal se Claro, hubiera negado a meter, ¿sí? Jorge, eso permite una cantidad de innovaciones estilísticas brutales. Porque, Brutales, sí. y eso a mí es, o sea, yo me quedo un poco cuando escuché tu disco, bueno, el disco de usted, eh,
Iván, me pareció que yo, oh, qué bacano, o sea, porque yo al final, pues como ya uno está cucho, yo al final escucho, trato de estar actualizado, eso sí, con mis bandas, con mis géneros, pero de una vez que otra me sorprenden así como que, wow, qué bacano, y les digo, y miro qué bandas han evolucionado y digo, uff, ¿qué es esto? Qué maravilla, qué interesante es que y no solo en el metal, en general, con la apertura que hay de internet, de las redes, tal, la gente que quiere hacer las cosas mejores, las puede hacer ultra mejor. Y eso es lo que a mí, o sea, yo no quiero ser el viejo antipático de, solo lo mejor es Iron Maiden. No, no, o sea, sí, o sea, una maravilla. Pero para mí, lo que se está haciendo hoy en día, usted nombraba, por ejemplo, hace poco a Gojira, en la entrevista pasada. Sí. Hombre, yo cuando escuché Gojira, que la escuché hace poquito, me la presentó aquí un muchacho del instituto. Y yo, guau, y es porque son de acá, ellos son vascos, ellos son del país vasco francés, de aquí, de Bayonne, si no estoy mal. Y era como que, qué descubrimiento, ¿no? O otras bandas que escuchan, Volbeat, por ejemplo, bandas que son de ahora, que son heavy, pero al final usted dice, ay no, esto no es tan heavy, esto tiene trash, esto es progresivo, o sea, es una locura, y me parece fenomenal. ¿Qué pasa? Eso, ¿quién gana ahí? Ahí gana mucho, los instrumentistas, obviamente, los músicos, los que escuchamos, los que consumimos, pero soy muy consciente que no es masivo. Soy muy consciente que infortunadamente ahora es muy probable que en el eje cafetero, en Colombia en general, se haga un mejor metal que el de hace 20 años, obvio, y es increíblemente mejor, o sea, las posibilidades técnicas de grabación, de mensaje, de estudios de las mismas personas, de todo, en el conjunto es brutalmente mejor. Infortunadamente, no sé si sea tan masivo o tan vocacional como en esa época, ¿no? Toca Creo yo. pillar la data. Ahí realmente Toca yo pillar la diría, data, toca pillar la exactamente. data. Yo, por Sí. ejemplo, yo sé lo que debo mostrar en algún Sí. momento a Iván, estoy haciendo ahí una cosita de data science con unos datos de los scores que reciben las bandas de death metal y Lo estaba que me mandó. mirando, sí, Sí. estaba mirando unas tendencias bien interesantes porque lo que pasaba era que si hay una inclinación hacia el ortodoxo, es decir, la gente todavía califica mejor a una banda que, por ejemplo, sigue haciendo death metal y que se negó a cambiar, pero es más favorable, por decirlo de alguna forma, la distribución de las calificaciones que reciben las bandas que se abren a innovar. Es decir, no tienden a tener por ahí notas tan bajas, ¿sí? Y está, digamos, un poquito distribuido de forma más favorable, a pesar de que algunas de esas medidas de tendencia central tienden a favorecer un poco más a las bandas como super ortodoxas, ¿sí? Entonces es bien interesante que mirar la data, hay que mirar qué Jorge, está una pasando. pregunta, perdón, ¿y lo haces a nivel Colombia o a nivel, o sea, cuál es la muestra? No, es un dataset que es muy popular, que está en Kaggle, que tiene información sobre eso desde el Okay. 85 hasta el 2015. Y lo uní con otro dataset que es un scrapping que se hizo de Amazon. Y pues le iba a hacer bajar unas cosas de Spotify, pero es un poco trabajoso ahí sacar la información. Entonces, no es difícil, sino que es que toca sentarme ahí a bolear. Nos contarás. Sí, entonces, bueno, pues muchachos, como para ir cerrando, ya que hablamos de datos y eso, pues el spam de atención de la gente hoy en día es muy bajo. Entonces, creo que es para ir cerrando. Entonces, me gustaría, como de pronto, sus comentarios finales, tu cierre del debate. Me ha parecido una chimba porque, primero, ustedes dos son unas bibliotecas andantes. O sea, uno tiene un datico por ahí, pero no, ustedes son muy conocedores de esto. Me parece súper valioso la perspectiva de Iván porque él está metido haciendo esto, o sea, la está guerreando en la escena del metal, de la música extrema. Entonces, nada, chicos, los dejo para que ustedes cierren este debate con sus mensajes, conclusiones finales y pues despedirnos. No, yo también porque ya prácticamente debo partir de acá volando, nos fue el tiempito, pero no, muchas gracias. Lo único es como lo que les digo, hay que seguir adelante y ojalá el mensaje quede claro para las bandas, como si uno quiere lograr algo tiene que ser insistente y terco siempre. Es como Oiga, Iván, yo le quería decir, pues, que lo dije al principio, se lo repito, que bacano lo que hace,
me alegra también que sea colega, que sea compañero de profesión. Pues gracias Jorge por decirme lo que me dice, pero yo me sentía un poco asustadillo porque no, te dije, bueno, voy a sacar lo que, o sea, lo que pasa es que yo lo que pasa es que hablo mucho y tengo muchas cosas por ahí, tengo muchos datos en la cabeza, de esos datos cocteleros que no sirven, pero para estas cosas sirven mucho, así que gracias por las flores. Le quería contar una cosa ahí antes, le estaba escribiendo por acá Manuel Alejandro, Alejandro, el hijo, el amigo mío que vive en Alemania, lo está escuchando acá, él también vivió esa parte de lo del eje cafetero, me cuenta, hace una relación que me pareció interesante porque nosotros lo vivimos de cerca, todo ese género, todo ese movimiento que vivimos nosotros también trajo de pronto suicidios. Hay una zona, cuando no se habla de salud mental, no estaba de moda como ahora, en los 90 hubo muchos suicidios en Calarcá, en Armenia, en esa zona, y luego en los 2000 también hubo gente pues, de nuestro grupo que murió, pues, no sé si se acuerda de Samuel Santamaría, se suicidó con intervalo de un mes con otro, de ese mismo combo, de la gente que ya escuchaba nu metal. Bueno, eso es un tema también ahí a mencionar, y me dice Manuel que dice, no, pues simplemente era él quería complementar con lo que habla Iván de Manizales, es de cómo se ve la muerte en esos lados, ¿sí? Cómo vemos la muerte o cómo hemos visto la muerte en el eje cafetero. Eso es un mensaje como para reflexionar, ¿sí? Esta ciudad, eso sí es una plaga en esta ciudad. Tenemos una visión ahí con la muerte o como un fetiche con la muerte raro, que es bueno saberlo. Y nada, por último, pues me trajeron muchas bandas, me hice como ahorita que está de moda ese término de revisitar, ¿no? Estuve mirando de nuevo bandas que hace rato no escuchaba y me he sentido muy feliz estos días. Aquí tengo un montón de pestañas abiertas por ahí dice Carnal, Inside, Diane's Rats, ahí ahorita me voy a poner a leer todo. Carnal, hay que escucharse el Blasphemous Feelings. eso es gente muy potente, o sea, no, una maravilla. Y bueno, de pronto un par de cositas más. Había unas bandas, eso no lo mencionamos, pero que incluso no hablamos del eje cafetero, pero yo considero también eje cafetero, digamos, el norte del valle, ¿sí? Que también hubo, y lo de Cali. Yo escuché bandas, por ejemplo, como Nameless, Misty Fate, que eran bandas en su momento muy brutales que tocaron en Quimbaya, o sea, en un pueblo, en un garaje, tocar Misty Fate, tocar Purulent, tocar Internal Suffering, era un gran evento. O sea, luego yo en Bogotá vi todas las bandas que quise ver, me mamé de ver bandas, ¿no? De las que yo quise ver siempre, pero ver uno en un pueblo tan como es Quimbaya, que lo quiero mucho, pero ver bandas de esa envergadura, o sea, para mí fue algo también muy tremendo en esa época, que no sé si se ha vuelto a ver y no sé si volverá, porque al final de cuentas, los metaleros nos fuimos, los tres gatos que íbamos al bar de turno nos fuimos, y el que regenta el bar ahora pone reggaetón. Y ya está. Bueno, esa es la reflexión final, que bacano. Sí, muy bacano. Dígame, Ahí estamos compartiendo, nos estamos viendo, y muchas gracias en todo caso, señores, por el ratico. Muy bueno. Gracias a ustedes. Listo, Iván, muchas gracias. Y nada, para las personas que nos están viendo, los que nos van a ver en diferido, pasen a escuchar a Con Crusher y a la otra banda de Iván, que es Pseudopathological Vivisection. Nos encuentran en Spotify, Instagram, Deezer, YouTube, Amazon, donde quieran estamos también. Saludos a Edwin Herrera, aquí. Excelente debate, gracias, saludos. Saludos también a José Manuel Eras, un gran amigo de Pasto, que vivía aquí en Barcelona. Mario, llamo la misma camiseta, que él estuvo en el concierto de Vanguardia también. Bueno, listo. Saludos. Bueno, chicos, entonces feliz tarde. También vayan al toque mañana, ¿no? ¿Es en dónde? ¿Nos recuerdas? Mañana en Silmaril Manizales, gratis, 7 p.m., lunes es festivo por acá. Excelente. Bueno, pues lo único que puedo decir para finalizar es larga vida del metal nacional, muchachos, y pues un honor tenerlos acá. Iván, una chimba, Mario, una recontra chimba también. Nos estamos viendo pronto, ojalá tengamos una oportunidad para otro debate, y que pues sea Iván el que nos invite por ahí a algún debatico. De una, muchachos, hablamos, que estén muy bien. Bueno, muchachos. Muy bien. Chao.